La historia de la perestroika y Mikhail Gorbachov. Bienvenidos a tu canal de historia y leyendas. Imagina un mundo donde un solo hombre, con un martillo en una mano y una bandera roja en la otra, intenta derribar un muro que divide no solo a un país, sino a todo un planeta. Ese hombre fue Mikhail Gorbachov, y su herramienta no fue un martillo literal, sino una idea revolucionaria llamada perestroika. Pero, ¿qué pasó cuando esa idea chocó contra la fría realidad de un sistema que se resistía a morir? Hoy te contamos la historia de cómo la perestroika prometió cambiar la Unión Soviética para siempre y cómo terminó siendo su sentencia de muerte. Para entender la perestroika, tenemos que viajar a la década de 1980, un momento en el que la Unión Soviética era un gigante con pies de barro. Por fuera, parecía una superpotencia, armas nucleares, satélites en el espacio y una ideología que prometía igualdad para todos. Pero por dentro, el sistema estaba podrido. La economía se ahogaba bajo el peso de la burocracia, la corrupción y una guerra interminable en Afganistán. La gente estaba harta. Y en medio de este caos, llegó un hombre con un plan. En 1985, Mikhail Gorbachov se convirtió en el líder de la Unión Soviética. Era joven, carismático y, sobre todo, consciente de que el sistema no podía seguir así. Gorbachov no era un revolucionario radical, era un comunista convencido, pero sabía que el comunismo soviético necesitaba una reforma urgente. Y así nació la perestroika, que en ruso significa reestructuración. Pero no se trataba solo de reformar la economía. Gorbachov también lanzó la glasnost, o transparencia, una política que permitía a los ciudadanos criticar al gobierno y hablar abiertamente sobre los problemas del país. Para entender por qué la perestroika fue tan revolucionaria, hay que mirar el contexto global. La Unión Soviética y Estados Unidos llevaban décadas enfrascados en la Guerra Fría, una lucha ideológica, política y militar que consumía recursos enormes. La URSS gastaba una fortuna en armas nucleares, en mantener su influencia en Europa del Este y en financiar regímenes aliados en todo el mundo, desde Cuba hasta Vietnam. Mientras tanto, su economía interna se estancaba. La producción industrial era ineficiente, la agricultura estaba en crisis y la gente hacía colas interminables para comprar pan, carne o incluso zapatos. Al principio, la perestroika parecía una idea brillante. Gorbachov quería modernizar la economía soviética, introduciendo elementos de mercado y reduciendo el control estatal. La idea era simple: si las empresas podían tomar decisiones por sí mismas, serían más eficientes. Y si la gente podía hablar libremente, el gobierno podría corregir sus errores. Pero, como suele pasar, la teoría chocó con la práctica. La economía soviética no estaba preparada para un cambio tan drástico. Las empresas, acostumbradas a seguir órdenes del gobierno, no sabían cómo funcionar en un sistema semicapitalista. Los precios subieron, los productos escasearon y la gente empezó a pasar hambre. Mientras tanto, la glasnost, aunque bien intencionada, abrió la caja de Pandora. Los ciudadanos comenzaron a exigir más libertades y las repúblicas soviéticas, como Lituania, Estonia y Letonia, vieron la oportunidad para pedir independencia. Imagina vivir en Moscú en 1987. Vas al mercado y no hay pan. Vas a la tienda y no hay jabón. Ves en la televisión discursos de Gorbachov hablando de reforma y apertura, pero tu vida no mejora. Esto era la realidad para millones de soviéticos. La perestroika prometía un futuro mejor, pero a corto plazo, solo traía más escasez y frustración. La gente empezó a perder la paciencia. Y no solo eso, con la glasnost, los medios de comunicación comenzaron a revelar secretos oscuros del régimen, como los crímenes de Stalin o el desastre nuclear de Chernóbil en 1986. La gente se enteraba de cosas que antes estaban ocultas, y eso alimentaba su descontento. Para finales de los 80, la Unión Soviética era un polvorín. Los trabajadores hacían huelgas, los nacionalistas protestaban en las calles y el Partido Comunista, que había gobernado con puño de hierro durante décadas, empezaba a perder el control. Gorbachov, que había querido salvar el sistema, se encontró atrapado entre dos fuerzas: los conservadores, que querían volver al pasado, y los reformistas, que pedían cambios aún más radicales. Mientras la URSS se desmoronaba, Estados Unidos observaba con atención.
El presidente Ronald Reagan, que había llamado a la Unión Soviética el imperio del mal, vio en Gorbachov a un líder con quien podía negociar. Reagan y Gorbachov se reunieron varias veces y en 1987 firmaron el Tratado INF, que eliminaba misiles nucleares de corto y medio alcance en Europa. Fue un momento histórico, pero también una señal de que la URSS ya no podía competir con Estados Unidos en la carrera armamentística. En agosto de 1991, los conservadores dieron un paso drástico. Un grupo de altos funcionarios, incluido el vicepresidente de la URSS, intentó dar un golpe de Estado. Secuestraron a Gorbachov en su casa de vacaciones y declararon el estado de emergencia. Pero el golpe fracasó, en gran parte gracias a un hombre que se convertiría en el próximo gran líder de Rusia, Boris Yeltsin. Yeltsin, que era presidente de la República Rusa, se subió a un tanque frente al Parlamento y desafió a los golpistas. La imagen de Yeltsin, con el puño en alto, se convirtió en un símbolo de resistencia. El golpe de Estado fue el último clavo en el ataúd de la Unión Soviética. Aunque Gorbachov regresó al poder, su autoridad estaba destruida. Las repúblicas soviéticas, una tras otra, declararon su independencia. En diciembre de 1991, Gorbachov anunció su renuncia y la Unión Soviética dejó de existir. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada por última vez en el Kremlin y en su lugar se izó la bandera de la Federación Rusa. La perestroika fue un experimento audaz, pero también un fracaso. Gorbachov quería reformar el comunismo, pero terminó acelerando su colapso. Sin embargo, su legado es ambivalente. Por un lado, abrió las puertas a la democracia y al libre mercado en Rusia y Europa del Este. Por otro, el colapso de la URSS sumió a millones de personas en la pobreza y el caos. Hoy, Gorbachov es visto como un héroe por algunos y como un traidor por otros. Pero lo que es innegable es que su intento de cambiar el mundo dejó una marca imborrable en la historia. Tras la caída de la URSS, Rusia se embarcó en una transición caótica hacia el capitalismo. Boris Yeltsin, el hombre que había desafiado el golpe de Estado, se convirtió en el primer presidente de la Federación Rusa. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por la corrupción, la hiperinflación y el surgimiento de los oligarcas, empresarios que se enriquecieron comprando empresas estatales a precios ridículos. Para muchos rusos, los años 90 fueron una época de incertidumbre y sufrimiento, lo que llevó a muchos a añorar la estabilidad, aunque fuera represiva, de la era soviética. Mikhail Gorbachov pasó sus últimos años como una figura respetada en el extranjero, pero criticada en su propio país. En Occidente, lo vieron como el hombre que ayudó a terminar la Guerra Fría sin derramamiento de sangre. En Rusia, muchos lo culparon por el colapso de la URSS y las dificultades que siguieron. Gorbachov siempre defendió sus decisiones, argumentando que la perestroika era necesaria y que el sistema soviético estaba condenado de todos modos. La historia de la perestroika es una lección sobre las complejidades del cambio. Gorbachov quiso reformar un sistema que ya no funcionaba, pero sus reformas desataron fuerzas que no pudo controlar. Es una historia de buenas intenciones, consecuencias imprevistas y el fin de una era que marcó el siglo XX. Así que, la próxima vez que escuches hablar de la perestroika, recuerda que no fue solo una política económica o un discurso político. Fue un sueño, un experimento y, finalmente, una tragedia. Un recordatorio de que incluso las ideas más nobles pueden tener consecuencias impredecibles. Y si te gustó este viaje por la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Hasta la próxima.